Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy los llevaremos a un viaje fascinante y enigmático a través de la historia de uno de los lugares más intrigantes de la Ciudad de México, el Manicomio de la Castañeda. Prepárense para sumergirse en los oscuros pasillos de este antiguo hospital psiquiátrico, donde las historias de los pacientes y los misterios que rodean a sus ruinas nos esperan. ¿Qué secretos se ocultan entre las paredes derruidas de este emblemático edificio? ¿Cuáles fueron las condiciones de vida de aquellos que fueron confinados aquí? Acompáñenos mientras exploramos la historia y los mitos que rodean a este lugar, adentrándonos en los pasillos abandonados y desentrañando los relatos de aquellos que vivieron en la Castañeda. Descubriremos cómo la sociedad del pasado abordó las enfermedades mentales y qué impacto tuvo en la vida de los pacientes. También exploraremos los desafíos y las luchas que enfrentaron aquellos que intentaron reformar el sistema y mejorar las condiciones en la Castañeda. Suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para no perderse el próximo episodio de esta increíble serie. Adelante, aventureros de lo desconocido. Es hora de desvelar los secretos de la Castañeda. La leyenda del Manicomio de la Castañeda destaca entre todas las historias que se cuentan en la Ciudad de México debido a la extrema crueldad y horror que se vivieron en ese lugar durante más de 50 años. Lo que originalmente se pretendía como un hospital modelo se convirtió en una vergüenza nacional. Durante siglos, solo existieron dos hospitales para pacientes con enfermedades mentales en la Ciudad de México: el Hospital de San Hipólito, el primer manicomio en América, fundado en 1566, y el Divino Salvador, destinado a mujeres dementes, establecido en 1700. Hasta 1910, cuando ambos hospitales cerraron, albergaron un total de 779 pacientes. Desde su inicio, el proyecto del Manicomio General contó con el respaldo total del gobierno de Porfirio Díaz. Se incorporan los avances arquitectónicos más modernos y la tecnología médica de la época. La construcción comenzó en 1908 y se completó 2 años después en terrenos que antes pertenecían a la Hacienda de la Castañeda, propiedad de don Ignacio Torres. Conocido como el Rey del Pulque, el hospital psiquiátrico tenía la capacidad de alojar alrededor de 1,300 pacientes, distribuidos en 15 edificios, abarcando un área total de poco más de 140,000 metros cuadrados. Además de las instalaciones para los pacientes, también había albergues para médicos, casas para los administradores y el director, enfermería, talleres, establos, un área para pacientes con enfermedades infecciosas y un mortuorio. En el edificio central, se encontró un reloj con campanas cuyo sonido se escuchaba en todo el hospital. Los diferentes pabellones del Manicomio de la Castañeda se designaban según la terminología médica de finales del siglo XIX, como pabellón de imbéciles, tranquilos, violentos, toxicómanos, agitados, infecciosos, entre otros. El objetivo del manicomio era establecer un referente en la historia de la atención psiquiátrica en México, donde el Estado asumiría la responsabilidad y el cuidado médico de los enfermos mentales. Sin embargo, la situación no transcurrió de esa manera. En el año 1911, Porfirio Díaz se vio obligado a exiliarse y la revolución estalló en México. El Manicomio de la Castañeda quedó sin respaldo económico y abandonado a su suerte, aunque no existen informes que señalen una crisis severa o escasez en esos primeros años. Hubo una marcada disminución en la cantidad de recursos disponibles. El punto más crítico se logró en 1915, justo cuando la guerra se encontró en su momento más intenso. Las altas tasas de mortalidad, las epidemias y la escasez de agua y alimentos provocaron que ese año fuera conocido como el Año del Hambre. Durante la primera década de su existencia, la gran mayoría de los pacientes ingresados en la Castañeda no contaba con un diagnóstico clínico. En algunos años, este grupo llegó a representar hasta el 45% de los pacientes. Muchas personas eran internadas sin sufrir trastornos mentales, siendo remitidas por la policía debido a su comportamiento violento o peligroso en diversas ocasiones.
El hecho de que la mayoría de las admisiones en la Castañeda fueran resultado de órdenes de las autoridades respalda la noción de que, en su afán de lograr la modernidad, nuestro país estaba dispuesto a erradicar la pobreza y lo que consideraba elementos sociales indeseables. La policía y las comisarías se convirtieron en mecanismos de selección, filtrando y capturando a personas sin hogar, indigentes, mendigos y prostitutas para enviarlos al manicomio general. A partir de 1920, algunos periódicos comenzaron a publicar informes sobre las condiciones terribles que prevalecían en la Castañeda. Surgieron relatos de tratos inhumanos, y se divulgaron historias espeluznantes sobre experimentos horribles realizados en los pacientes, en un intento por encontrar una supuesta cura para lo que se denominaba enfermedades mentales. También se registraron informes que indicaban las pésimas condiciones de las instalaciones, carencia de colchones y sábanas, ventanas rotas, infestaciones de ratas y una farmacia insuficiente. Durante esos años, las instalaciones se deterioraron aún más debido a la falta de recursos. A partir de 1920, surgió un grave problema de sobrepoblación. Diseñado originalmente para pacientes albergar a 1.300, a finales de la década de 1930, llegó a albergar hasta 3.500 en lugar de estar destinado a la rehabilitación de los enfermos mentales. El manicomio general se convirtió en un espacio para la investigación y experimentación neurológica. En la Castañeda, se utilizaron sustancias como el cloral, el opio y los bromuros, que afectaron la corteza cerebral. En 1930 se presentó la práctica del shock insulínico y el de metrazol, seguida del electroshock clásico y la lobotomía. Se rumorea que, en la Castañeda, el enfoque médico-psiquiátrico difiere de los métodos convencionales, y rara vez resultaba en mejoras para los pacientes. El manicomio se convirtió en un refugio donde los residentes sufrían condiciones insalubres y carencia de atención, lo que a menudo llevaba a su deterioro o muerte. La mayoría de los internos eran hombres y mujeres jóvenes de entre 20 y 40 años, aunque en 1932 se estableció un pabellón especial para niños. En el archivo histórico de la Secretaría de Salud se conservan 61.480 expedientes de los pacientes que estuvieron en la Castañeda durante un periodo de 58 años. Muchos de estos expedientes carecen de claridad en cuanto a las razones del internamiento y los diagnósticos médicos. En algunos casos, la internación se basó en solicitudes de familiares o autoridades sin una razón clara, y en otros casos, simplemente no había una justificación aparente. La noticia de la desaparición de la Castañeda se hizo pública el 27 de junio de 1968. El antiguo hospital psiquiátrico sería reemplazado por una serie de instalaciones modernas distribuidas por todo el país. En consecuencia, los pacientes fueron trasladados a otras clínicas y las instalaciones fueron completamente demolidas, posiblemente en un intento de acallar los rumores de los numerosos crímenes que tuvieron lugar allí. Sin embargo, el sufrimiento experimentado en ese lugar, donde reinaron el vacío, la muerte y la locura, nunca podrá ser ocultado. Y así concluye nuestro viaje al manicomio de la Castañeda, un lugar que encierra oscuros secretos y un pasado lleno de horror. A lo largo de este video, hemos explorado las historias y los misterios que rodean a este emblemático hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Las paredes derruidas y los pasillos abandonados nos han hablado en silencio, recordándonos la crueldad y el sufrimiento que alguna vez se utilizó aquí. Sin embargo, también nos han registrado la importancia de la lucha por los derechos y el trato humanitario hacia las personas con enfermedades mentales. Es necesario reflexionar sobre nuestro pasado y aprender de él para construir un futuro mejor. Aunque el manicomio de la Castañeda sea ahora solo un recuerdo, su legado nos insta a promover la empatía, la comprensión y la atención adecuada para aquellos que luchan con enfermedades mentales. A medida que dejamos atrás estas ruinas cargadas de historias y nos despedimos del manicomio de la Castañeda, recordemos que la compasión y el respeto son la base para construir una sociedad más inclusiva y solidaria. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje y estremecedor. Si les ha gustado este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más exploraciones históricas y aventuras intrigantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.